Hoy vamos a meternos de lleno en una de las piezas de ingeniería más fascinantes y, por qué no decirlo, controvertidas de la historia del automóvil, el motor rotativo Wankel. Una auténtica maravilla mecánica que, en su momento, se atrevió a desafiar todo lo que se daba por sentado en el diseño de motores. Para entender de verdad su genialidad, tenemos que partir de una pregunta que parece casi de ciencia ficción. A ver, ¿y si un motor pudiera hacer todo el ciclo de admisión, compresión, combustión y escape, pero sin el movimiento de vaivén de los pistones? Pues bien, esa es exactamente la premisa que le dio vida al Wankel. En el análisis de hoy vamos a hacer un recorrido completo. Empezaremos por su historia, luego desentrañaremos cómo funciona por dentro, nos enfrentaremos a los desafíos técnicos que casi acaban con él, pondremos en una balanza sus ventajas y sus inconvenientes, veremos dónde ha logrado triunfar y para terminar descubriremos cómo está resurgiendo en plena era de la electrificación. Muy bien, pues vamos a sumergirnos en sus orígenes. Todo esto empieza con una idea que buscaba ni más ni menos que simplificar de una forma radical la mecánica de un motor de combustión. El concepto como tal nació de la mente de Felix Wankel, allá por 1951, pero la realidad es que fue Mazda la que, desde 1961, apostó por esta tecnología con una fe inquebrantable. La cogieron, la perfeccionaron y la llevaron a la producción en masa. Su potencial era tan obvio que en los años 70 se exploró para usarlo en aviación y en aplicaciones militares. Y fíjense, décadas después, Mazda volvió a la carga con el motor Renesis, demostrando una versatilidad increíble al conseguir que funcionara incluso con hidrógeno. Ahora sí, pasemos a la mecánica pura. ¿Qué es lo que hace este motor tan diferente? Pues la clave de todo está en cómo interactúan sus tres componentes fundamentales. Aquí podemos olvidarnos de los pistones. En su lugar, la estrella es el rotor. Esta pieza, con su forma de triángulo de lados curvos, es el verdadero corazón del motor. Cada una de sus tres caras actúa como si fuera la cabeza de un pistón, y sus vértices son absolutamente cruciales para separar las distintas fases del ciclo. Claro, el rotor no se mueve arriba y abajo en un cilindro. Gira dentro de esta carcasa que tiene una forma interna muy peculiar, llamada epitrocoide. Este diseño, que es como un óvalo un poco aplastado, es esencial. Gracias a él, los tres vértices del rotor están siempre en todo momento en contacto con la pared, creando tres cámaras de combustión con un volumen que cambia constantemente y, sobre todo, que están perfectamente aisladas entre sí. Y por último, tenemos el eje excéntrico. Este sería el equivalente al cigüeñal de un motor convencional. El rotor no solo gira sobre sí mismo, en realidad orbita alrededor de los lóbulos de este eje. Así que la presión que genera la combustión sobre las caras del rotor se convierte de forma directa en par de giro en el eje. Es una forma mucho más elegante, mucho más directa de generar un movimiento rotativo. Entonces, mientras el rotor realiza esa especie de danza orbital, los cuatro tiempos del ciclo ocurren de forma continua y simultánea. Una de las cámaras se va expandiendo y admite la mezcla de aire-combustible. A la vez, la cámara siguiente está comprimiendo la mezcla que entró en el ciclo anterior. En la tercera cámara tiene lugar la combustión, que es lo que empuja el rotor y genera la potencia, mientras que la cara previa ya está expulsando los gases quemados por el escape. Y aquí es donde está la verdadera magia del concepto. A diferencia de un motor de pistones donde cada cilindro tiene que hacer las cuatro tareas una detrás de otra, en el Wankel los cuatro tiempos están sucediendo a la vez, pero en zonas distintas de la carcasa. El resultado, un flujo de potencia continuo, sin interrupciones, sin el vaivén de los pistones. Y eso, claro, explica su increíble suavidad de funcionamiento. Pero bueno, como se suele decir, del dicho al hecho hay un trecho. Una idea tan elegante sobre el papel se topó con unos desafíos de ingeniería enormes en la práctica. Problemas que, de hecho, han definido toda su historia y su reputación. El mayor, el más persistente y el más famoso de todos sus problemas ha sido siempre el mismo: el sellado. Intentar mantener tres cámaras de combustión a altísima presión, en constante movimiento y perfectamente estancas es una auténtica pesadilla para cualquier ingeniero. Fíjense en la imagen, porque es muy reveladora. Vemos que el motor está construido como una especie de sándwich, con varias placas unidas por unos pernos larguísimos. La presión brutal de la combustión tiende a deformar, a hinchar la carcasa central. Esto compromete la rigidez de todo el bloque y, por tanto, afecta directamente al sellado entre las distintas secciones. Y si hablamos de sellado, el punto absolutamente crucial son los sellos de vértice, los famosos Apex Seals. Estas pequeñas piezas metálicas, situadas en las puntas del rotor, son las responsables de mantener la estanqueidad. Si hay cualquier fuga de gases entre cámaras, se pierde compresión, y eso se traduce directamente en menos eficiencia, más consumo y más emisiones. Por si fuera poco, sufren una fricción y unas temperaturas extremas, lo que los convierte en el componente más propenso al desgaste de todo el motor.
Y esta gráfica lo ilustra a la perfección. Los estudios técnicos demuestran que casi el 60% de las fugas de gases se concentran en dos zonas muy críticas. Por un lado, la cavidad de la bujía y por otro, la unión entre el sello del vértice y los sellos laterales de las esquinas. Son, sin duda, los puntos débiles del sistema y donde los ingenieros han invertido décadas de investigación. Con todo esto sobre la mesa, ya podemos trazar un mapa muy claro de los pros y los contras de esta tecnología, un balance que explica perfectamente por qué es un motor que fascina y frustra casi a partes iguales. Por el lado de las ventajas, son innegables. Una relación potencia-peso espectacular, un tamaño increíblemente compacto, muchísimas menos piezas móviles que un motor convencional y una suavidad de marcha que casi parece eléctrica, capaz de subir de vueltas hasta regímenes altísimos sin ningún esfuerzo. La otra cara de la moneda son sus inconvenientes, que si nos fijamos, derivan casi todos de los problemas de sellado, una eficiencia térmica bastante pobre que eleva el consumo, mayores emisiones de hidrocarburos por la combustión incompleta y, por supuesto, la eterna cuestión de la durabilidad de los sellos. Entonces, con este perfil tan particular de virtudes y defectos, ¿dónde ha encontrado realmente su sitio el motor Wankel? Vamos a ver en qué aplicaciones su potencial ha conseguido brillar con más fuerza. Más allá de los archiconocidos Mazda RX, su ligereza y ausencia de vibraciones lo han hecho perfecto para la aviación ligera y, más recientemente, para drones de alto rendimiento. También se ha usado en generadores de energía y en algunas motocicletas bastante exóticas. Pero su mayor gesta, sin lugar a dudas, fue la victoria del Mazda 787B en las 24 horas de Le Mans de 1991. Aquello fue una demostración de que, en el entorno adecuado, su rendimiento podía ser simplemente imbatible. Y todo esto nos lleva al presente. Justo cuando parecía que las normativas de emisiones lo habían sentenciado para siempre, el motor rotativo ha encontrado una nueva vida, un nuevo propósito, y curiosamente, en un mundo que se dirige hacia la electrificación. Su nuevo papel ya no es mover las ruedas directamente. Ahora actúa como un generador, muy compacto y muy eficiente, para recargar la batería de un vehículo eléctrico. Es lo que técnicamente se conoce como un extensor de autonomía, o range extender. El ejemplo perfecto lo tenemos en el Mazda MX-30 RV. Aquí, el motor rotativo no tiene conexión mecánica con las ruedas. Su única misión es generar electricidad. Y para este trabajo, su tamaño compacto, su bajo peso y su funcionamiento sin vibraciones son ventajas enormes. Además, sus problemas históricos como la baja eficiencia a carga parcial desaparecen, porque puede funcionar siempre a un régimen de revoluciones constante y óptimo para la máxima eficiencia. Y si miramos al futuro, hay otra ventaja que es clave. A diferencia de un motor de pistones, en el Wankel, la zona de admisión, que está fría, está físicamente muy separada de la zona de combustión, que está muy caliente. Esto reduce drásticamente el riesgo de autoencendido o backfire, que es una combustión prematura en la admisión. Y esto lo convierte en una plataforma ideal para quemar hidrógeno, un combustible con un potencial de descarbonización enorme. Y así, cerramos con una pregunta que da que pensar. Después de un viaje lleno de genialidad, pero también de frustraciones, ¿podría ser que su papel como generador en sistemas híbridos sea ese nicho perfecto que el motor rotativo ha estado esperando durante 70 años para demostrar por fin todo su valor? El tiempo, y sobre todo la ingeniería, nos darán la respuesta.